Objetivo Local nos trae hoy la conferencia que pronunció en el Casino montillano José Antonio Cerezo sobre el pintor José Garnelo. La conferencia que va a pronunciar José Antonio Cerezo Aranda, doctor en Filología Hispánica, licenciado en Historia y director del Centro Cultural Casa de la Agua, pone en marcha un ciclo específico de 2 conferencias, centradas monográficamente en la figura y obra de un montillano ilustre, de un artista que llevó a Montilla en su corazón y que proyectó el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. Me estoy refiriendo, como todos ustedes saben, a José Santiago Garnelo y Alda, una gloria para nuestra ciudad y un referente inevitable para quienes quieran conocer y entender la historia completa de la pintura española en los siglos XIX y XX. Con esta iniciativa, el Casino montillano, como no pide hacer de otra manera, se suma a la admiración que despierta la colección permanente dedicada en nuestra pinacoteca a glosar y difundir el patrimonio artístico y los valores personales que siempre le acompañaron. Su vida y su obra se han integrado en las raíces de la montillanía y forman parte indisoluble del carácter y la singularidad de los montillanos. Gracias todo ello a este artista que vivió en Montilla, que recorrió las mismas calles por las que discurre nuestra actividad de cada día, que frecuentaría nuestro casino, rezaría en nuestras iglesias y respiraría el mismo aire de nuestros abuelos, y que decidió quedarse para siempre entre nosotros en una sencilla cripta que construyó bajo el altar mayor de la parroquia de Santiago Apóstol en Montilla, donde descansan para siempre sus restos y los de sus familiares, rodeados por su impresionante apostolado. José Antonio Cerezo, como director del Museo Garnelo, es un especialista en la figura y en la trayectoria humana y artística de Garnelo. Para nosotros es, por tanto, una satisfacción contar con un personaje de la categoría humana e intelectual como es la de este conferenciante que esta noche nos va a deleitar con su conferencia. Y el próximo día 22, como he dicho al principio, al tratarse de un ciclo de 2 conferencias, adelanto que el próximo día 22 de noviembre tendrá lugar la segunda conferencia sobre José Santiago Garnelo y Alda, que será pronunciada por Elena Bellido Vela, licenciada en Historia del Arte. Solo me queda, antes de dar la palabra al conferenciante, agradecer la presencia del público y el apoyo que esta institución está recibiendo en los ciclos culturales que está llevando a cabo en defensa y conocimiento de la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Ya me gustaría a mí ser un especialista en Garnelo, pero sí te aseguro que me gustaría serlo. Quisiera también decir que aquí de este casino fue socio de mérito y de honor José Garnelo. Tengo aquí que me lo trajo Manolo García Gómez, el acta correspondiente, de 1930, donde figura el nombramiento de José Garnelo y Alda. También, antes de empezar, quisiera darle las gracias a todas las personas que me han ayudado, muy especialmente a Manuel Cabello de Alba Moyano, a Fidel Romero, a Antonio Luis Jiménez Barranco, a Antonio García Martínez, que también nos facilitó un documento muy importante. Y, bueno, pues ya sin más, comienzo a leer. Ilustrísimas autoridades, amigas y amigos, hablar de la vida de una persona implica en quien se decide a hacerlo una dosis que puede ser variable de atrevimiento. No me refiero, obviamente, a los datos objetivos, a las cifras y a las fechas, la relación de méritos o los empleos conseguidos. Esto no tiene mayor dificultad que la propia obtención de documentos que puedan corroborar nuestras afirmaciones. Pero esos datos y cifras son solo la parte visible que en ocasiones no hacen patente, sino que por el contrario ocultan el sentido profundo de una vida. Si se trata de la vida de un artista, las cosas son aún más complicadas, porque a las complejidades inherentes a cualquier ser humano,
En el caso del artista hay que sumar una dimensión de secreto, de intriga. Esa dimensión es consustancial con el arte. Lo dice mucho mejor que yo Jean Paulhan, hablando de George Braque. Todos los grandes pintores saben que la pintura es, en su base, alusión misteriosa, que es lo mismo que diría siglos antes Miguel Ángel cuando se refería a la pintura como cosa mental. Decía Miguel Ángel, la pintura es cosa mental. Por esa razón, no me gustaría que esto se convirtiera en un rosario de datos y fechas, aunque el extensísimo currículum de Garnelo lo permite perfectamente, y así trataré de buscar esa otra dimensión que subyace a los datos. Discúlpenme pues esta necesaria digresión preliminar antes de acometer esta aproximación a la vida de José Garnelo y Alda, a ese hombre que fue José Garnelo, uno de los mejores exponentes de la pintura de entre siglos, que supo dotar a su arte de una dimensión humanística poco frecuente en la historia de la pintura española moderna. Lo que voy a leer hoy es el avance de lo que espero sea un libro, una biografía de Garnelo, que pretendo escribir para contribuir, aunque sea con una modesta aportación, al mejor conocimiento de la faceta humana del pintor. En cuanto a esta conferencia, les diré que tiene una segunda parte, como ya ha dicho Rafael, a cargo de Elena Bellido Vela, en donde abordará los aspectos artísticos, los géneros, las técnicas y los temas de la pintura jugosa y plural de Garnelo. Aunque no deja de ser una ortopedia discursiva, porque en Garnelo, como en tantos pintores célebres, la vida es inseparable de su arte. Hemos pensado que esta división puede ser útil metodológicamente, de modo que se pueda profundizar en ambas facetas sin alargar en exceso la intervención. Yo es que era fumador antes y se me seca la boca. Para acabar esta introducción les diré que el propio Garnelo, en 1942, comunica a Jaime Barberán, conde de Enguera, que está reuniendo, cito literalmente, datos y biografías para que en el día de mañana pueda dar a la publicidad la historia de los Garnelo. Este propósito del pintor no pudo cumplirse y después de unos intentos bien intencionados, aunque limitados y desde luego inéditos, pues la única síntesis biográfica de la que disponemos actualmente se debe a Manuel Cabello de Alba Moyano, está publicada en 2006, la tenemos allí en el museo. Y lo mismo cabe decir de la bibliografía en torno al pintor, que ocupa las páginas 237 a 265 de la obra José Garnelo, La reivindicación de su memoria y Génesis de un museo, 1944-2004, también de Manolo Cabello de Alba, publicada en 2004. Este futuro libro del que les he hablado habría de contener necesariamente un primer capítulo para el que le he tomado prestado el título a James Joyce, Retrato del artista adolescente, donde trataré de recoger todas las noticias que estén a mi alcance sobre los primeros años de Garnelo en Montilla, sus estudios e influencias. Esta primera etapa comprendería hasta su partida a Madrid en 1885. Otro hito importante en la vida de Garnelo es la obtención, con solo 21 años, de la segunda medalla en la Exposición Nacional de 1887 y el pensionado por oposición para la Academia de España en Roma en 1888. En Roma se forjará Garnelo como artista y fruto de sus avances merecerá una primera medalla con Cornelia en 1892, poco antes de concluir su estancia en la Ciudad Eterna. Con tan solo 25 años se puede decir que Garnelo ha triunfado plenamente. Para que se hagan ustedes una idea, la obtención de una primera medalla facultaba, por ejemplo, para dirigir el Museo del Prado, de modo que suponía la consagración definitiva en la vida de un artista. Otro capítulo de esta proyectada biografía tendría que ocuparse de Garnelo en Madrid, recogiendo su previa estancia en Barcelona a partir de 1895 y su definitiva cátedra de dibujo del antiguo y ropaje, obtenida en reñida oposición en la Escuela de San Fernando en Madrid, sin duda la más prestigiosa del país, hecho que sucede en el año 1900.
Garnelo es ya un nombre con el que hay que contar en el panorama artístico español y es con el comienzo de siglo y hasta 1937 cuando el artista, dueño ya de una espléndida madurez pictórica y personal, dará de sí los mejores frutos. La guerra civil y el progresivo quebrantamiento de su salud, hasta su muerte en Montilla el 29 de octubre de 1944, constituiría el epílogo de ese libro que me gustaría escribir y que aquí solo voy a esbozar a grandes rasgos. Dicho esto, comenzaré como en la biografía clásica diciendo que José Santiago Garnelo y Alda nació el 25 de junio de 1866 en un pequeño pueblo de Valencia, Enguera, situado donde acaba la recia estepa manchega y comienza el Levante luminoso y alegre. Allí, a pocos metros de la iglesia parroquial de San Miguel, donde recibió el bautismo, aún permanece la casa de sus ancestros, con unas artísticas rejas forjadas por Manuel Garnelo, su abuelo. Su padre, José Ramón Garnelo Gonsalve, fue de los dos hermanos habidos en el matrimonio el que pudo estudiar. Y siguiendo ese espíritu pragmático de los hombres del 19, se decidió por la carrera de medicina, que estudió en Valencia, pero al mismo tiempo comenzó estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en la misma ciudad. Don José Ramón es la persona más influyente en la vida de José Garnelo. Como podemos apreciar en la abundante correspondencia cruzada entre ambos, más que una relación paterno-filial, se trata aquí de una relación de sincera y leal amistad, de camaradería, en la que el hijo se apoya constantemente en su padre, en tanto éste, conocedor del talento de su hijo, se proyecta como una sombra permanente en su carrera artística. José es hijo de la segunda esposa de José Ramón. En 1860 casó con una montillana, Josefa de la Cruz Aparicio Sarrión, de la que tuvo dos hijas, Elena y Eloísa. Eloísa, nacida en 1863, poco tiempo después falleció su esposa, volviéndose a casar en 1865, esta vez con una enguerina, doña Josefa Alda Moliner. Y de este segundo matrimonio nacieron José Santiago, Enrique, Lola, Teresa, Manuel, que murió a los pocos meses, y de nuevo Manuel, que llegó a ser el espléndido escultor que todos conocemos. Don José Ramón se instala en Montilla en 1867, es decir, cuando José cuenta con solo un año de edad, con la intención de ejercer su profesión y de desarrollar sus apetencias artísticas que ya había demostrado ampliamente en Valencia. Voy a ver si esto funciona y se ve a don José Ramón. Es el retrato que tenemos en el Museo Garnelo. Un breve apunte biográfico que debemos al montillano José Rivas Vaca, publicado en el Almanaque del Diario Córdoba en 1896, nos ilustra sobre los primeros años de José Garnelo en Montilla y aporta algunas claves sobre los motivos del traslado de don José Ramón y su prole a nuestra ciudad. Rivas escribe este resumen biográfico para responder a algunas noticias erróneas que se están difundiendo sobre el pintor. En 1896 Garnelo es ya un personaje célebre y se escribe abundantemente sobre él en revistas y periódicos. Al parecer, en el Globo de 20 de mayo de 1892, un tal Metésfilo, entre otros errores, quería hacer pasar a Garnelo por sevillano, a lo cual reacciona nuestro paisano en el artículo citado para deshacer el entuerto porque, dice Rivas, la verdad siempre ha de ser la verdad y la historia siempre la historia, opinión a la que modestamente me adhiero sin discusión alguna. Según parece, en 1864, don José Ramón Garnelo coincide en Enguera con un viejo conocido nuestro, con Dámaso Delgado López, a la sazón empleado del Gobierno Civil de Valencia y enviado allí para una comisión administrativa. De la común devoción por las bellas artes surgió una profunda amistad y colaboración entre ambos que rendiría sus mejores frutos en Montilla cuando en octubre de 1867 el doctor Garnelo Gonsalves, acompañado de su esposa, sus dos hijas y el pequeño José, nacido el 25 de julio del año anterior,
decide instalarse entre nosotros. Dice Rivas que cuando pasó el tiempo necesario, José Garnelo acudió a la segunda escuela elemental de niños que regentaba don Emilio de Blanca Cobos, de quien recibía frecuentes amonestaciones por estar casi siempre ocupado en, cito literalmente, borronear figuras en cuanto el libro y papeles tenía a su alcance. Dicho sea de paso, este Blanca no es otro que el sobrino de aquel célebre desconocido del que hablé en mi conferencia anterior, es decir, don Alejandro de Palma. El testimonio de Rivas tiene su interés en función de que era su compañero de clase en la Escuela Superior de Montilla que dirigía don José García Fernández y que abandonó Garnelo en septiembre de 1877 para pasar a la segunda enseñanza en el Colegio de San Francisco Solano, dirigido por don Anastasio de Luque. Allí permaneció muy poco tiempo y en ese mismo curso, 1877-78, ya lo encontramos en el Instituto de Cabra, donde incluso los de mi generación todavía hemos cursado el bachillerato. Garnelo permanecerá en Cabra los cursos siguientes hasta junio de 1882, en el que obtiene el grado de bachiller, según consta en su expediente. Destaca en retórica y poética, en historia de España, en psicología, que era entonces una rama de la filosofía, y en física y química. ¿Cuáles eran las preocupaciones, las ilusiones, las expectativas de aquel joven Garnelo? Pues, en primer lugar, la pintura, como veremos muy pronto, pero también la literatura. Tenemos al menos 3 muestras de su talento. Una balada firmada cuando aún es estudiante en Cabra, en marzo de 1882, y 2 poemas, uno escrito en Sevilla y otro en Montilla en 1883. Hay que decir que Garnelo escribe con gracia y soltura, sin afectación alguna. Las 3 piezas las hallamos publicadas en La Campiña, periódico semanal de intereses locales, ciencia, literatura y anuncios, según rezaba su cabecera. Su director y propietario era precisamente don José Ramón Garnelo González, con redacción y administración en Corredera 11. Creo que lo tengo por aquí. Esta era el Anunciador montillano y La Campiña, el otro periódico. Lo veis, director y propietario don José Ramón Garnelo. Aunque don José Ramón había sido nombrado médico municipal por el Ayuntamiento de Montilla en 1875, su familia había aumentado considerablemente, así que se imponía la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Y así lo encontramos como diseñador del nuevo trazado del Paseo de las Rosas, actual de Cervantes, o como editor de un periódico, como es el caso de La Campiña en 1883, o El Anunciador montillano, que aparecería un año después. Tengan ustedes en cuenta que don José Ramón era poeta y, por lo tanto, pobre, o relativamente pobre, habida cuenta de la numerosa familia que había de mantener, a los que se agregaban un grueso elenco de primos, sobrinos y resobrinos procedentes de Levante, que acudían a él en busca de apoyo moral y material, como constatamos en la correspondencia familiar. Don José Ramón era un referente, una figura de indiscutible prestigio e influencia tanto para los Garnelos andaluces como para los levantinos Garnelo Fillol, que también destacaron como pintores. A la altura de 1883, con Garnelo en sus 17 años, lo encontramos iniciando estudios de filosofía y letras en Sevilla, estudios que va a abandonar rápidamente para ingresar en la Escuela de Bellas Artes en el curso 1883-84 y en el siguiente. Ya desde esta temprana época, Garnelo se revela como un formidable trabajador, siempre en febril actividad. Desde su estancia en Sevilla sabemos por la correspondencia conservada de los innumerables trabajos que realiza el joven Garnelo para ayudar a la economía familiar. La mayoría de estas cartas las presenta Garnelo como un periódico manuscrito que titula El Estudiante
y suele acompañarlas de una cabecera y dibujos en el texto, y por ella sabemos de su vida en Sevilla, las frecuentes consultas artísticas con su padre, cuya opinión es siempre decisiva. Sabemos que realiza y vende algunos retratos y que prepara un gran cuadro, A la guerra, cuyo boceto envía. Esta incesante actividad incluye los más variopintos oficios, y así Garnelo, en una carta fechada el 25 de abril de 1885, se nos revela como corredor de vinos de Montilla, en la Feria de Sevilla, en la Feria Hispalense. En ella traza un animado fresco de la Feria de Sevilla, con su correspondiente aguacero, como es obligado, y se refiere al gusto de los sevillanos por los vinos con más fuerza. El que sería egregio artista se lamenta de no tener más tiempo para dedicarse a corredor, aunque declara con mucho grasejo que ya se ha bebido las muestras que le envió su padre y le pide otras para su uso particular, cual es muy lógico. También en esta época colabora con su padre en una ambiciosa obra, El hombre ante la estética o Tratado de Antropología Artística, preludio de lo que será una de las facetas más interesantes de la trayectoria intelectual de Garnelo como teórico de arte. Esta obra de don José Ramón estaría primitivamente dividida en dos partes, solo vio la luz la primera, y aunque aparece con pie de imprenta en Madrid, sabemos que por el propio Garnelo, que fue impresa en Montilla en la imprenta familiar en 1885. Solo se editaron, sobreviven unos cuantos ejemplares. En estos mismos años también ayuda a su padre en la edición de su obra poética. Prueba de la veneración paterna, Garnelo se ocupa de todos los detalles, de los dibujos, los quilles de lampe que decorarían este primoroso libro, del que solo existen las galeradas con diversas anotaciones y dibujos. Parece que tengo aquí algo. Esto no es para que ustedes sigan la conferencia, porque yo soy muy torpe para estas cosas, sino como un fondo, digamos. Aquí está, no sé si se ve, esas anotaciones de Garnelo, todo el libro, del que solo hay las galeradas, no tiene portada, y Garnelo pues constantemente anota lo que tendría que llevar de decoración y de nota bibliográfica en la edición, pero no llegó a imprimirse y solamente existe ese ejemplar. De esta etapa sevillana a la que me estoy refiriendo, podemos decir que profundizará en sus estudios en la Escuela de Santa Isabel de Hungría, con sus primeros maestros, Francisco Solano Requena y Eduardo Cano, destacando en dibujo del antiguo y composición. Garnelo ya sabe que va a ser pintor, pero en su mente comienzan a insinuarse más amplios horizontes, otras ambiciones artísticas que solo podrían verse satisfechas en Madrid. Allí marcha en 1885 en compañía del joven pianista montillano Isidoro Sánchez, que completaría sus estudios en el conservatorio, y juntos se alojan en una casa de huéspedes de la calle Tudesco, buscando la cercanía con otro montillano, José Domínguez Lara, que era escritor y poeta y por lo tanto trabajaba como empleado en el Ministerio de Hacienda. Garnelo emprende sus estudios en la Escuela de San Fernando de Madrid en el curso 1885-86. Es un estudiante brillante, merecedor de medalla de colorido en ese mismo curso, y tiene como maestros a Casto Plasencia, un pintor de historia, también un gran retratista. El influjo de Plasencia sobre el joven Garnelo parece evidente a juzgar por una serie de decisiones que habría de tomar en los años venideros. En primer lugar, Plasencia formó parte de la primera promoción de pensionados para la Academia Española de Bellas Artes de Roma, el mismo rumbo que tomaría Garnelo 2 años después, en 1888, cuando obtendría su plaza por oposición. Casto Plasencia fue también pintor de la corona, como lo sería Garnelo unos años más tarde, y también participó en la decoración de la cúpula principal de San Francisco el Grande, como haría también Garnelo años después, en 1914. Conocemos el nombre de otros profesores, Carlos Luis de Rivera y el burgalés Dioscoro Puebla, profesor de dibujo de los que Garnelo recibiría muy provechosas enseñanzas.
Pero el joven estudiante Garnelo ya no se conforma con obtener las mejores calificaciones y la atención de los profesores más exigentes. Él sabe que es preciso dar otra vuelta de tuerca y competir en una exposición nacional. Su extenso bagaje intelectual, el buen conocimiento de la cultura clásica procedente en gran parte de la influencia paterna, le permite abordar un asunto complejo y de alto poder evocador. La muerte de Lucano. Es un guiño... Un momento que lo voy a poner. La muerte de Lucano. Ahí está. La muerte de Lucano. Es un guiño al cordobesismo de Garnelo y a su padre, que también había realizado un cuadro con este mismo asunto. Se trata de un lienzo de grandes dimensiones, 5 por 3,40, que Garnelo presentó en 1887 en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid y con la que obtuvo segunda medalla. Es un cuadro que tenemos allí en el museo, a la espera de restauración. Lo digo. Garnelo es todavía casi un niño, pero ya se codea con los grandes. La crítica es unánime en los elogios y don José Ortega Munilla, el padre de Ortega y Gasset, dice que Garnelo es un clásico de 19 años. Es el primer triunfo de los muchos que vendrán y que llenarán de alegría y legítimo orgullo el hogar montillano de los Garnelo. Después de este triunfo, Garnelo va a iniciar lo que sería una etapa trascendental en su vida de artista: el encuentro con el mundo clásico, su definitiva consolidación como pintor. Garnelo marcha a Roma. En marzo de 1888 había enviado la instancia para participar en la oposición de la pensión de pintura de historia en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, y el 20 de octubre de ese mismo año recibe Garnelo la notificación del Ministerio de Estado firmada por el Marqués de la Vega de Armijo, concediéndole la plaza y las instrucciones a seguir para su inmediata incorporación. Garnelo permanecerá en Roma desde finales de 1888 hasta enero de 1893. La Academia Española de Roma, dependiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, reunía en el vetusto edificio de San Pietro in Montorio a lo mejor de la juventud artística española, auspiciada y orientada por los más prestigiosos maestros. Era el buque insignia de las instituciones culturales españolas en el mundo, especialmente en lo relativo a pintura y escultura. Dirigida en esos años por Vicente Palmaroli, Garnelo coincidió allí con artistas de la talla de Joaquín Sorolla, Emilio Sala o Francisco Pradilla, y conoció a José Villegas Cordero, con el que más tarde compartiría responsabilidades de dirección en el Museo del Prado. Aunque Garnelo es pensionado de pintura de historia, muy pronto romperá la disciplina fijada y ampliará su horizonte estético. Es un período apasionante de creación y aprendizaje, donde se forja su personalidad artística. El contacto con el mundo clásico, tan sabiamente glosado por Miguel Carlos Clemenson en un libro aún insuperado, y con los jóvenes llamados a renovar el arte, provoca en Garnelo un formidable esplendor creativo. Pinta incesantemente, ensaya, impregna su pupila tanto del suntuoso arte romano como de las fascinantes creaciones renacentistas. En esta estancia romana de Garnelo se hará visible otra de sus facetas más características, la de viajero. En 1889 solicita y obtiene permiso para viajar a París, el otro foco del arte europeo, donde se celebra la Exposición Universal. Quiere conocer de primera mano las nuevas tendencias, los ismos en boga, y es en París donde concibe la idea de un gran cuadro que le otorgará fama universal: El duelo interrumpido, algunos de cuyos bocetos, firmados en 1889, conservamos en el museo. Garnelo presenta este cuadro de gran formato a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890, donde alcanzará otra segunda medalla.
Garnelo, que aún no ha cumplido los 24 años, tiene ya 2 segundas medallas nacionales. Todavía antes de concluir su estancia en Roma, el futuro le reservaba aún algo mejor. En octubre de 1892 presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes su lienzo Cornelia y obtiene la ansiada primera medalla o medalla de primera clase. Vamos a ver, es un cuadro extraordinario. Es un cuadro extraordinario que está en la Embajada Española en Oslo. Se trata de un hito muy importante en la carrera de un artista. Supone su consagración definitiva, el reconocimiento máximo a una obra por el jurado más exigente. A partir de entonces, la vida de Garnelo va a cambiar. A la altura de sus 26 años, con una formación excepcional y unos comienzos jalonados de éxitos, Garnelo está en las mejores condiciones para desarrollar su carrera y figurar con toda justicia entre los mejores representantes de la pintura de entre siglos. Y eso es lo que se va a proponer, seguir su destino artístico y trabajar sin desmayo en busca de nuevas metas. Queridos amigos, si me propusiera tan solo citar, sin el más mínimo comentario, solo el dato desnudo, el currículum de nuestro pintor, agotaría sobradamente el tiempo destinado a esta charla. Pero eso es lo que dije que no iba a ser. Me parecería injusto porque todos esos datos son otros tantos trozos de vida, acontecimientos muy importantes que no pueden ser despachados sin su razonada glosa. En esta tesitura me es forzoso elegir. Comentaré lo que, en mi opinión, nos acerca más a la figura del hombre que fue Garnelo, e incluiré en ese presunto libro o librete la descripción pormenorizada de su extensa trayectoria artística. Dejamos a Garnelo en 1893, flamantemente galardonado, cuando acaba su periodo de pensionado en Roma y vuelve a su tierra. Todavía en Roma comienza a aparecer en la correspondencia un nuevo personaje, su hermano pequeño Manuel, el que será gran escultor, al que Garnelo protege y orienta y tiene consigo en la ciudad de los Césares. Toda la familia se siente orgullosa del triunfador y José, a su vez, ejerce de pater familias, en ocasiones de padre de su padre, al que ayuda y alienta, de valedor de sus hermanos, especialmente de Eloísa, de consejero y de confidente. Garnelo decide emprender una carrera académica para la que está excepcionalmente dotado, de modo que en junio de 1893 ya es profesor numerario en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza. 2 años más tarde es profesor en Cádiz, y en ese irresistible ascenso, el 19 de junio de 1895, tenemos a Garnelo como profesor numerario de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Estas cosas no vienen solas. El año anterior, Garnelo había obtenido medalla de oro y premio extraordinario de la Academia por su obra La cultura española a través de los tiempos, que se conserva en el Instituto de España. Y ya comenzaba a acariciar los frutos de la celebridad con el nombramiento de caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. También en lo que nos concierne, Garnelo había sido nombrado hijo adoptivo de Montilla, que es, junto con el título de hijo predilecto, los más prestigiosos que pueda recibir un montillano, y él lo recibió tan joven. Era, pues, un hombre en ascenso, y en esa meteórica carrera Barcelona era un sitio apetecible. Tenemos la suerte de conservar buena parte de la correspondencia relativa a esa estancia en Barcelona, que se prolongaría desde junio de 1895 hasta mediados de 1900. La Barcelona finisecular es la ciudad más europea, dicho sea entre comillas, la que está en el centro de todas las tendencias renovadoras del arte, como París o Londres, epicentro del modernismo catalán, caracterizado por una aspiración a la libertad en la vida y en el arte. Este espíritu expansivo tiene también su contrapartida, el componente regionalista, que estará muy presente, como podrá comprobar Garnelo, en los años que ocupa su cátedra de Barcelona.
Al poco tiempo de instalarse en la ciudad condal, un joven de aspecto desgarbado y ojos negros y vivos se presenta en su estudio acompañado de su padre para recibir las que serían sus primeras y casi únicas clases. Se llama Pablo Ruiz Picasso. En ese estudio que Garnelo tenía en la plaza de la universidad, el joven malagueño pintaría sus dos primeros cuadros serios, la Primera Comunión y el Monaguillo. Nada hacía presagiar que 11 años más tarde este aplicado pupilo estaría pintando La señorita de Aviñó y revolucionando el arte contemporáneo. No hay ninguna mención en la correspondencia a su célebre alumno, pero sí a otros muchos temas que nos ayudan a comprender al hombre, a la buena persona, que era, además de gran artista, José Garnelo. Por estas cartas cruzadas entre padre e hijo, o hijos cuando Manuel también se incorpora a Barcelona, sabemos que José se convierte en un importante sostén económico de su familia. Voy a leer una pequeña antología para que se hagan ustedes una idea de un poco de cómo era esta relación, ¿no? En esta, pues por ejemplo, en carta del 21 de marzo del 96, el dinero que prometes enviar conviene tenerlo aquí disponible. Una cosa de... Me alegraría mucho que se consiguiese vender algo de Eloísa. Siempre está el asunto económico. Y hay alguna muy graciosa, por ejemplo, esta, también del 96. Mis muy queridos hijos, ya estoy curado de la estrechez crónica que me aquejaba. Tu radical medicina no puede ser más segura y activa, por lo que ha sido y con la segunda dosis que me tienes prometida y que espero recibir mañana mismo, me sentiré completamente restablecido y contento. Y mis muy queridos hijos, con la carta de ya han llegado a nuestro poder las 200 pesetas. La cosa, pues, estaba así. Ya digo que Garnelo, pues, es fundamentalmente quien ayuda a su familia, que no quiere decir que estuviera mal, pero que con los aportes que mandaba Garnelo, pues, estaba sin duda mucho mejor. También en estas cartas pues se ve sobre todo la enorme influencia que tiene Garnelo sobre su hermano, y su hermano pues para él es un dios, ¿no? Lo obedece en todo, lo aconseja y lo sigue tanto en su vida como en su carrera artística, ¿no? Aquí hay una carta muy elocuente, ¿no? Y de su padre, José Ramón Garnelo, a José Garnelo: mi muy querido hijo, anoche salió Manuel para Madrid muy animado y contento, pensando sobre todo en obedecerte hasta donde le sea posible. Yo he procurado y procuraré estimularlo y conducirlo por donde más conveniente me parezca. Tú que puedes y sabes más que yo lo que debas hacer, él te obedecerá ciegamente, y creo que el presente curso ha de trabajar mucho por adelantar. Es un hombre que se preocupa tremendamente por el futuro, por la carrera de su hijo, y ya digo, el ascendiente tan enorme que tiene Garnelo sobre su hermano Manuel. Y también hay un asunto de rabiosa actualidad, que es sobre los catalanes. Don José Ramón pues se despacha aquí a su gusto, ¿no? Dice: los catalanes y su exposición de bellas artes. Para ellos es esta un asunto, más bien un dicho, un negocio de localidad propia y exclusivo de su particular interés. Y todo lo que va de fuera es una intrusión, que les molesta y les desbarata sus planes de aprovechamiento. Tendrán que resignarse a verte lucir y prosperar, y adelante, que por mucho que hagan en contrariarte, no podrán ni ahora ni después conseguir lo que desean. Tú, en esfera más alta que el alcance de la dinamita maliciosa, puedes vencerles, lograr tu objeto y reírte de todo. Así va bien. Bueno, hay cosas, pues, ya digo, opiniones de este tipo que, pues, ¿no?, están de actualidad.
Poco te prometes alcanzar de los catalanes, a pesar de las gestiones practicadas y de los sobrados motivos que las apoyan. Ahí todo es miseria y envidia y rivalidad envenenada. A volar, como tú dices, por los espacios sin fronteras es a lo que deben concretarse los planes y las aspiraciones. En fin, hay muchos más. Yo cuando escriba la conferencia, si es que se va a publicar, pues ya añadiré una buena antología de todo este tipo de cartas, que algunas son muy emotivas. El padre le envía un poema y Garnelo le responde con un soneto impecable, ya que se podía permitir ese lujo. Y es una correspondencia, como digo, esta de Barcelona, especialmente interesante y rica. De esta época barcelonesa es su cuadro Montecarlo, que fue mención de honor en el Salón de París en 1896, y sobre todo Lourdes en 1897. Al año siguiente expone con todos los honores en el prestigioso Salón Parés de Barcelona, y en pleno desastre del 98 envía obra a la Escuela Nacional de Bellas Artes en México. Pero Garnelo tiene ya la mirada puesta en Madrid, en la prestigiosa Escuela de San Fernando, de la que será nombrado por oposición catedrático de dibujo del antiguo y ropaje el 1 de julio de 1900. Las 2 primeras décadas de siglo serán las más productivas, las más intensas en la vida de Garnelo. Una actividad incesante que desarrolla desde el seguro baluarte de su cátedra madrileña. Decía Fernando Pessoa que cada uno es mucha gente. Hay muchos Garnelos encerrados en ese hombre de 34 años que va a protagonizar la vida artística española en el primer tercio del siglo XX. Un Garnelo teórico del arte que realiza novedosas aportaciones en los congresos de Londres, París, Roma o Dresde. Un Garnelo viajero que visita Grecia, que vuelve al sur de Italia, que recorre Europa invitado por las más linajudas instituciones. Un Garnelo reconocido y admirado, que es nombrado comendador de la Orden de Alfonso XII y pintor de la Corona, socio de honor del Círculo de Bellas Artes, secretario de la Asociación de Pintores y Escultores, académico de número en la Real de San Fernando, donde también será secretario de la sección de pintura. Un Garnelo que expone en Buenos Aires, en Brighton, en Londres, que pinta algunas de sus mejores obras: Tarde de toros, Capea en la nava del Marqués, Olivos y cipreses en Corfú, todas en el Museo Garnelo. Garnelo es un triunfador y también un formidable trabajador. No crean que lo estoy diciendo todo. Esto es solo una parte de la frenética actividad que desarrolla Garnelo en estos comienzos de siglo, y cada uno de esos triunfos merecería una glosa extensa y circunstanciada. Bueno, esta es una fotografía de Garnelo que tenemos en el Museo de Garnelo en Barcelona en 1895, en este estudio donde le dio estas clases que decía a Picasso. Y ahora si yo consigo... Esta foto teníamos dudas sobre la fecha. Está José, Manuel y Lola, casi seguro. No sabemos exactamente la fecha, puede ser en torno a 1905 aproximadamente. Y esta es la cubierta de la revista Por el Arte. Garnelo funda en 1912 la revista Por el Arte, en opinión de los eruditos, el mejor exponente de la crítica de arte en España. Recibe importantes encargos como las restauraciones en San Francisco el Grande. Es un hombre cotizado, buscado, que vive en Madrid
y viene a Montilla a descansar en su huerta de San José, como rebautiza la Huerta de los Olivares, y que solo puede anotar en este tiempo el dolor de la muerte de su padre en 1911. Muere don José Ramón, uno de los personajes más interesantes en aquella Montilla de aire casi universitario de finales del XIX, después de fundar una dinastía de artistas, José, Manuel, Eloísa, Isidoro Garnelo Fillol, y de imprimir especialmente en su hijo José los valores que él había respetado en el arte y en la vida. Garnelo sigue tras este paréntesis, culminando trabajos y sumando nuevos y trascendentes empleos. En 1915 recibe el nombramiento de subdirector conservador del Museo Nacional de Pintura y Escultura, el Museo del Prado. El director es un viejo conocido de la época de la Academia Española de Roma, José Villegas. Es un tándem perfecto en una de las instituciones pictóricas más importantes del mundo. Su nombramiento es, por otra parte, el corolario a todo un cursus honorum de excepcional brillantez. Pero no hay felicidad que dure, según dice el clásico. Un día, exactamente el 20 de septiembre de 1918, José Garnelo descubre que algunas de las piezas de las dos vitrinas donde se conserva el tesoro del Delfín, en la Galería Central del Prado, no están en su sitio. Se trata de una de las colecciones más importantes que alberga el edificio, un conjunto de piezas de orfebrería y piedras duras de los siglos XVI y XVII que pertenecieron al gran Delfín Luis, padre de Felipe V. Garnelo comprueba que la cerradura está forzada e inmediatamente se pone la correspondiente denuncia ante la policía. Faltan o aparecen gravemente dañadas 21 piezas de las más de 120 que componen el conjunto. A partir de este día comienza un verdadero calvario para Garnelo, un agudo sufrimiento que le dejará marcado en buena parte para el resto de su vida. Me voy a detener un poco en este hecho por dos razones. La primera, por la trascendencia emocional que este suceso tiene para el artista. Y la segunda, porque según mis averiguaciones, ya veremos cuando pueda profundizar con más detenimiento, Garnelo podría haber sido víctima de un complot. La espectacularidad del robo provoca que la prensa se haga eco e incluso se convierta en tema del día. Después, a esas noticias más o menos deformadas empiezan a sumarse los comentarios. Creo que tengo aquí alguno. Cómo presentó la prensa el robo del tesoro. El Sol, El Fígaro, Nuevo Mundo incluye abundante información donde se señala al director del museo, José Villegas, pero especialmente a Garnelo, como responsable e invigilando del robo. Los gacetilleros de 3 al cuarto propalan todo tipo de noticias interesadas, que el museo es feudo de unos cuantos señores, que allí entran y salen a cualquier hora, porque el señor Garnelo tiene en el museo un estudio, que hay copias muy parecidas a las originales que circulan. En fin, estas mezclas de verdades y mentiras a las que somos tan aficionados los españoles. Garnelo sufre una crisis nerviosa ante la avalancha de noticias de esta índole que se suceden, especialmente entre los días 20 y 27 de septiembre. Imaginemos un hombre de la honradez, de la rectitud de Garnelo, en medio de esta tormenta, con la policía en el museo, las declaraciones ante el juez y los comentarios malévolos en toda la prensa y en el Ateneo. Uno de esos días, Garnelo aparece con el rostro demudado. En su banco le informan de que en su cuenta hay una cantidad mucho mayor de la que debía haber. Alguien que hizo un ingreso a su nombre. En fin, esta era la situación. Se llegó incluso a entrevistar a una modelo de Garnelo, cargando las tintas en los aspectos más escabrosos posibles. Esta señorita aunque casi toda la prensa participó en esta ceremonia de la confusión,
hubo dos personajes que se señalaron especialmente por la dureza de los ataques. El primero, José Francés, un escritor de moral desconcertante, como lo define Carlos Fortuny, que publica un corrosivo artículo, El robo del Museo del Prado, la culpable negligencia. Un conjunto de comentarios sesgados sin otro propósito que dañar la reputación de Garnelo. En el artículo, firmado con el seudónimo de Silvio Lago, se alude en tono encomiástico al otro personaje, el acaudalado coleccionista de arte don José Lázaro Galdiano. He curioseado un poco acerca de este personaje, uno de los fundadores del Banco Hispano, coleccionista compulsivo y a lo que se ve enemigo íntimo de Garnelo. Galdiano, que era miembro del patronato del Museo del Prado, decía que este era también un museo de escultura, pero casi no había ninguna. Y, oh casualidad, él tenía una excelente colección que podría ubicarse perfectamente en aquellas ilustres salas previo pago de su importe. Yo no he podido consultar las actas del patronato del Prado, pero apostaría a que los que se opusieron a la operación escultórica fueron Villegas y Garnelo. José Lázaro Galdiano dimite del patronato en el mes de abril por la negligencia ajena, dijo a la prensa. En la siguiente secuencia lo tenemos el 27 de septiembre, el robo había sido el día 20, pronunciando sendas conferencias incendiarias en el Ateneo madrileño. Salva a Villegas, pero condena a Garnelo, que es el enemigo a batir. El ABC del día siguiente recoge la crónica y dice que el señor Lázaro utilizó incluso un proyector para ilustrar mejor sus explicaciones sobre la incompetencia de los responsables del museo. Me propongo profundizar en lo posible y atar los cabos sueltos en esta historia que a todas luces parece un caso de envidia hispánica, como decía Unamuno. Al final, el robo no fue perpetrado por una banda internacional con conexiones en Londres y Hong Kong, sino por 4 robaperas de la provincia de Guadalajara. La mayoría de las piezas fueron recuperadas, entre otras razones, porque eran demasiado conocidas para ser vendibles. Si reparan ustedes, es el mismo caso del Códice Calistino, otro robo perpetrado no para lucrarse de lo ajeno, sino con un propósito incriminatorio para dejar en evidencia a una persona o una institución. El propósito, sea de quien fuera, se consiguió y Garnelo y Villegas tuvieron que presentar la dimisión de sus cargos ante el patronato. Hay que decir que pese a la infame campaña de prensa que sufrió nuestro paisano, su prestigio quedó incólume. En noviembre de 1920, Garnelo es nombrado oficial de la Orden de Leopoldo II de Bélgica y recibe el encargo de restaurar la bóveda del Casón del Buen Retiro. En esta fecha frecuenta la tertulia más selecta de Madrid, la que se reúne en el viejo palacete de la calle de Fortuny, en lo que sería el Instituto de Valencia de Don Juan, y pinta una galería de retratos de pequeño formato de los tertulianos que hoy se exhibe en su biblioteca. Creo que hay una fotografía alusiva de esto. Este era el tesoro que desapareció, las piezas que desaparecieron, una fotografía de la esfera, y estos pues son los contertulios del Valencia de Don Juan, donde se encontraban pues las personas más ilustres intelectualmente de Madrid. Nombres punteros de la cultura española: Sánchez Cantón, que fue el director del Museo del Prado, el arabista Sin Palacios, el bibliotecario real conde de las Navas, don Ramón Menéndez Pidal, el duque de Fernández Núñez, el duque de Alba, bajo cuyo auspicio se reunían en aquel bello edificio, sede de una de las mejores colecciones de telas y cerámicas de Europa. De aquella tertulia se conserva en la sede del Instituto un volumen con caricaturas de los personajes que allí se reunían, y la que corresponde a Garnelo está firmada en 1918 y lleva por título La arañita artística. El caricaturista José María Florí satiriza la hiperactividad de Garnelo y en este sentido puede sernos útil para deducir lo que pensaban de Garnelo sus contemporáneos. Creo que la tengo por aquí, esa caricatura está encuadernada en un volumen y aquí pintan a Garnelo pues con toda la panoplia de oficios que desempeñaba a la vez.
en la Escuela de Bellas Artes, en el Museo del Prado, los encargos y todo lo demás. Todavía, voy a poner... Todavía en 1923, Garnelo emprende la que será su obra mural más ambiciosa, la decoración de la cúpula del despacho del presidente del Tribunal Supremo en el Palacio de las Salesas, con el motivo del Collar de la Justicia. Bocetos y estudios preparatorios lo pueden ver en el Museo Garnelo. Viaja a París y Grecia, escribe monografías, entre otras un interesante estudio sobre la ermita de San Antonio de la Florida y el Panteón de Goya, y en 1929 concluye el magnífico apostolado destinado a la parroquia de Santiago de Montilla. Como digno colofón de una vida entregada al arte, Garnelo proyecta una suite sobre Fuenteovejuna para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Lope de Vega. Parece que su intención es aspirar a la medalla de honor, la que se concede a todo el conjunto de una obra y una trayectoria artística, pero la guerra frustrará sus planes. Antes, en 1934, en los salones del Círculo de Bellas Artes, Garnelo protagonizaría la que sería su última gran exposición, su testamento artístico. En las preliminares del catálogo escribe su propia autocrítica, un texto breve, sencillo, sabio, que debiera ser de lectura obligada para todo aquel que decida dedicarse al mundo del arte, así como para cualquier persona sensata en general. Todavía el 12 de febrero de 1936, la Real Academia de San Fernando propone al Ministerio de Estado el nombramiento de José Garnelo para dirigir la Academia Española de Bellas Artes de Roma. No llega a tomar posesión para tomar las riendas de la institución en la que había sido pensionado 40 años antes, y ya sabemos que su salud comienza a resentirse. Tenemos pocas noticias de Garnelo durante la guerra. Parece que abandona Madrid en 1938 para dirigirse a San Sebastián, donde tiene firmadas algunas obras. En la secuencia, una vez acabada la contienda, encontramos a Garnelo de nuevo en Madrid, al cuidado de sus hermanas Teresa y Lola. Recibe peticiones de obra para el Museo de Artes de Valencia, de Bellas Artes de Valencia, o para la Iglesia Parroquial de Enguera, que atiende con su proverbial generosidad. Siente que la muerte está cerca y ya había pensado en eso desde la lejana fecha de 1906, cuando se dirige junto con su hermano Manuel al Obispado de Córdoba para disponer de un panteón familiar en la montillana parroquia de Santiago, donde quiere que reposen sus restos. Tenemos noticias de que sus últimos meses los pasa en estado semi-inconsciente, con episodios de lucidez y crisis agudas. El 29 de octubre muere en Montilla, según acredita el certificado de defunción firmado por su médico de cabecera, don Enrique Moyano. Platón, hablando de lo bueno y lo bello, decía que el arte debe ser un instrumento al servicio de lo bueno y de lo verdadero. Creo que así lo entendió Garnelo, un hombre que conoce y aprecia las vanguardias, pero es fiel a su ideario estético. Un hombre coherente y honrado, sin trucos de guardarropía. Fue maestro de grandes pintores sin nunca jactarse de ello. Fue, creo, un hombre bueno y sabio. En esta época tan ramplona que nos ha tocado vivir, donde la vulgaridad y el adocenamiento campan por doquier, Garnelo es un ejemplo de exigencia, de altura de miras, un espejo donde mirarnos para conducirnos en ese arte supremo que es vivir. He dicho. Bueno, y creo que como novedad, el Casino Montillano, para las conferencias que desarrolla en los distintos ciclos y para aquellas personas que ya se les impuso la insignia del casino, no queremos que no tengan un recuerdo de sus distintas comparecencias en esta entidad que sigue
apostando, y creo que seguirá apostando, por la cultura y por la historia de nuestra ciudad. Y qué día mejor que hablar sobre alguien que fue el que diseñó la insignia de este casino. Fue precisamente José Ramón Garnelo y Alba. Y yo te hago entrega como recuerdo de esta conferencia para que la tengas. Pues muchas gracias. Y yo pediría, porque he visto entrar a nuestro alcalde, primero agradecer a Miguel Navarro, que por motivos de viaje de nuestro alcalde, pues no ha querido dejar de estar presidiendo esta mesa en nombre de nuestro ayuntamiento. Si lo tiene a bien, yo sí quiero por lo menos decirle a nuestro alcalde que gracias, porque creo que ha sido una carrera contra el AVE, y menos más que tenemos AVE, que viene de Madrid y ha podido estar con nosotros. Gracias por esa deferencia hacia la institución y sobre todo hacia Montilla. Y para finalizar el acto, pues muchas gracias, Rafael. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, alcalde. Voy a intentar seguir sustituyéndote de la manera más digna posible, si no manda lo contrario. Una vez más, y afortunadamente una vez más, tenemos que volver a repetir lo que ya se ha dicho muchas veces, pero que, como digo, afortunadamente hay que seguir haciéndolo porque es justo y necesario. Felicidades, enhorabuena a la Junta Directiva de este casino, que gracias a esta iniciativa estamos aprendiendo tantas cosas de nuestro pueblo, ¿no? Pero me temo que nos quedan muchísimas cosas más todavía por aprender, y en ese camino pues es un lujo contar con personas como mi compañero de trabajo, permíteme que presuma un poco, José Antonio, que nos está ayudando tanto a ir avanzando en el conocimiento de tantas cosas que tendríamos que aprender de Montilla, ¿no? Ese patrimonio y esa historia tan rica. Tenemos un tesoro, pero claro, si no sabemos que existe y si no lo contamos, pues casi que no tenemos nada, ¿no? Por este motivo te agradecemos todos los montillanos, igual que al resto de historiadores y hombres profesionales de la cultura que han pasado por aquí, pues esa ayuda tan importante en ese avance del conocimiento de nuestra historia. Te quiero preguntar, mirabas para acá cuando lo del cuadro de Lucano, ¿era a Rafael o a mí? Era más bien a ti, porque como eres del ayuntamiento y el cuadro está allí, pues, de su dueño tal vez olvidado, como decía Becker, y está esperando una acción pues decidida. Habrá que estudiarlo eso, habrá que hablar con el de cultura, por si el problema son los problemas es económico, ¿no? Por si, mirad qué fino es, por si el problema es económico, como si existiera otro tipo de problema. Ya las cosas parece que pintan un poquito mejor, tanto a nivel global como a nivel de Montilla, pues retomaremos el tema que se vea, conforme tú vayas orientándonos. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por la invitación, que siga la línea esta porque estamos aprendiendo mucho y queremos seguir aprendiendo, y hasta la próxima, ¿no? Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y quizás me atrevo que para festejar ese dardo que con gran elocuencia ha lanzado José Antonio y que tan hábilmente creo que ha recogido el representante municipal, esquivado, en este caso, creo que lo ha esquivado, lo ha recogido, pero vamos a brindar con vino en el casino, y si podemos, yo como presidente de esta entidad, vamos a ver si unimos voluntades y todo sea por el bien cultural e histórico de Montilla. Muchas gracias por vuestra asistencia. Qué bonito, ¿eh? Esto me encanta. ¿Y dice que lo va a grabar? Una placa. Sí. Oye, muchas gracias, Miguel. Esto es todo broma. ¿Cómo tú sabes?